Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. El miedo me aleja de la bendición de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué nos evita invertir en nuestras vidas? ¿Qué evita que nos movamos hacia la libertad total en nuestra vida? Yo te diré lo que es el miedo. En la Biblia puedes encontrar los principios generales que Dios garantiza para el desarrollo de nuestra vida completa y total. Dios promete que si lo hacemos bien como Él nos lo manda, seremos bendecidos. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Requieren fe. Y eso nos asusta muchas veces. Y eso hace que estemos temerosos de hacerlo a la manera de Dios y terminemos haciéndolo a nuestra propia manera. Muchos tipos de temores nos detienen. Uno de ellos es la duda. Has fallado en el pasado, así que nunca lo vuelves a intentar otra vez porque tienes la duda de que vuelvas a fallar. Pero solo porque fallaste no significa que te tienes que rendir. Toda la gente falla. De hecho, muchas cosas fallan antes de resultar bien. Es la única manera de aprender y ver si las cosas sí funcionan. Dios usa a otras personas ordinarias que siguen tratando en lugar de rendirse. Nos animan, nos inspiran y nos motivan cuando ellos lo hacen y lo intentan una y otra vez y nosotros podemos aprender de ellos. Hubo dos discípulos que negaron a Jesús antes de su crucifixión, ¿te acuerdas? El nombre de uno de ellos era Judas y el nombre de otro era Pedro. Ellos cometieron el mismo pecado, pero la diferencia fue cómo reaccionaron a su falta. Judas se lamentó, se deprimió y se quitó la vida. Pedro, sin embargo, se dio cuenta de que lo que hizo estaba mal, así que oró, se arrepintió, le rogó a Dios por perdón. Entonces Jesús eligió que Pedro predicara en Pentecostés y que 3,000 personas fueran salvas el primer día a causa de su mensaje. Jesús eligió edificar su iglesia sobre el fracaso más grande del grupo, sobre la vida de Pedro, sobre la fe de Pedro, sobre lo que Pedro dijo cuando Jesús le convocó para preguntarle quién era él. ¿Qué Dios tan maravilloso que nosotros tenemos? Él no escogió a una superestrella para hacer de él una gran persona o un gran apóstol. Él eligió a una persona que se había equivocado terriblemente, como usted o como yo. Pero no por eso significa que tenemos que estar ya completamente terminados y acabados. Probablemente le hayas fallado al Señor en el pasado, pero no importa dónde has estado, lo que importa es hacia dónde te diriges justamente ahora, hacia dónde vas, qué quieres alcanzar en Dios. En la parábola de los 2 talentos, ¿se acuerdan? Mateo 25, un hombre rico confió su dinero a sus sirvientes antes de salir a un largo viaje. Cuando regresó, les pidió cuentas a cada uno de ellos. De los 3, 2 habían duplicado el dinero que les había sido entregado, pero el tercero tuvo mucho temor y escondió la parte que le tocaba a él trabajarla e invertirla, y su temor decepcionó y molestó mucho a aquel hombre que le había entregado el dinero. Y entonces en Mateo 25, 28 dijo: quítenle el dinero a este siervo y désenlo a los que tienen 10 bolsas de dinero. El amo le quitó todo lo que él había recibido como una entrega para que lo multiplicara o para que lo trabajara. El miedo a menudo aparece cuando intentamos hacer las cosas a la manera de Dios. Satanás intentará hacer que ignore los principios de Dios para que finalmente lo hagas de cualquier forma, y ese temor entonces ese es el que te hace finalmente decir: no, a la manera de Dios es muy difícil, a la manera de Dios es muy complicado, de pronto me equivoco, de pronto no doy la talla, de pronto fallo, entonces lo intentas a tu manera. Es importante que nosotros desarrollemos la habilidad de acercarnos a Dios de corazón y de poder saber que el temor lo tenemos que erradicar de nuestra vida para finalmente hacer las cosas a la manera de Dios. Si vas a tener éxito en la vida, debes moverte en contra de tus temores. Tienes que hacer las cosas que más miedo te dan, pero que son de Dios. Tienes que hacerlas en el nombre del Señor para que las cosas resulten. Cuando te mueves hacia la fe y sigues las guías de Dios por hacer cada cosa que Dios te manda, experimentarás las bendiciones de Dios, y aún más Dios colocará recursos y más responsabilidad en tu vida porque sabe que tú lo puedes hacer. Ánimo, sigue adelante, no dejes que el temor te amedrante.
las cosas a la manera de Dios son exitosas. Cuestan, claro que sí. Generan responsabilidad, por supuesto, pero debes hacerlo a la manera de Dios y eso te garantizará éxito. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día. Eres mi Dios.